Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Pablo Jofré, periodista, escritor, analista internacional, nos acompaña desde Chile. Pablo es chileno, nos acompaña desde Santiago. Pablo, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pablo, ¿me escuchas? Hola, buenas noches. Te escucho bien, Hola, ¿tú me bien, escuchas? muy bien. A partir de ese momento sí, te escuchamos muy bien. Pablo, buenas noches. Mira, primero quiero preguntarte acerca de los comunicados en términos de reacciones internacionales. La condena en general desde Naciones Unidas y las organizaciones que hacen presencia de Naciones Unidas en territorio de la Cisjordania ocupada. Pero de nuevo esta frase que ponen a las partes en el mismo nivel, la escalada de unos y otros, ¿por qué de nuevo se intenta vincular a Palestina con la agresión extrema del Estado de Israel desde hace décadas? Tatiana, es la forma cínica, es la forma desvergonzada que los organismos internacionales y los gobiernos en general reaccionan frente a lo que es claramente una ocupación y una colonización criminal contra un pueblo. El hablar de escalada, el hablar de enfrentamiento, el hablar de una especie de conflicto que va escalando, es tratar de equiparar y poner en un mismo nivel a un ejército con tropas de asalto SS, con soldados sionistas que entran con tanques, que entran con blindados, que utilizan drones, que utilizan helicópteros artillados, que bombardean la ciudad contra un pueblo que usa armas ligeras. Es decir, esto es lisa y llanamente el enfrentamiento contra uno de los ejércitos más poderosos que existen en Asia Occidental de un pueblo casi desarmado. Eso, cuando no lo reconoces, cuando simplemente te dedicas a condenar la violencia, venga de donde venga, y se llame a las partes a cesar el enfrentamiento, lo que hace es estar al lado, ser cómplice y ser aval de los criminales. La ONU y todos los organismos que se dedican a hacer estas declaraciones en que condenan la violencia, pero no condenan al agresor, son lisa y llanamente estériles, no sirven. Solo sirven para mantener el status quo de la ocupación y colonización de Palestina. Si algo quiere hacer la ONU que sea factible, posible, necesario y que ayude al pueblo palestino, es que se ocupe la Carta de las Naciones Unidas, su capítulo 7, y declarar al régimen nacional sionista como una amenaza a la paz, que quebranta la paz, y por tanto realizar todas las acciones que el articulado de ese capítulo establece. Zona de exclusión aérea, para que no sigan bombardeando a los palestinos. Es decir, que sí Generar hay una cosas que fuerza. se puedan hacer, sí hay acciones, de hecho, desde la diplomacia y desde esa llamada comunidad internacional que sí se pueden hacer, porque nos preguntábamos, pero ¿hasta cuándo tanto dolor del pueblo palestino? Es aberrante porque esto además sucede dentro de un campo de refugiados, así que va mucho más allá de la violación del derecho internacional del refugiado, es en contra de toda una población. Pero sigue sucediendo y pasa, y bien dices, se emiten comunicados de rechazo, de condena internacional, pero sigue sucediendo. Cuando nos estás enumerando las posibles acciones, sí hay que hacer, el asunto es cómo hacerlo. Efectivamente se pueden hacer. Lo ha hecho las Naciones Unidas, lo ha hecho contra Libia, lo ha hecho contra Siria, lo ha hecho contra Serbia, lo ha hecho contra Irak. Es decir, cuando se trata de los amiguitos de Washington y los suyos, cuando se trata de sus aliados, cuando se trata del poder hegemónico, sí se establece la Carta de las Naciones Unidas y sí se ha ocupado el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero cuando se trata de Palestina, como se trata lisa y llanamente de una ocupación y colonización llevada a cabo por el nacionalcionismo, entonces se limitan, porque eso significa enfrentarse a Estados Unidos. Estados Unidos es el gran aval, el gran cómplice, la gran bestia del pueblo palestino. El sionismo es un testaferro, el sionismo es el que lleva a cabo como punta de lanza el asesinato del pueblo palestino. Cuando tú decías hasta cuándo, y hasta que seamos capaces de reaccionar como humanidad, hasta que Washington y todos sus cervatillos, la Europa que llaman comunitaria, los socios de Israel como Francia, Gran Bretaña, Alemania,
dejen de cooperar con el extremismo nacional sionista, hasta que se derrote definitivamente una ideología criminal como es la sionista, hasta que el Frente de la Resistencia se decida a utilizar también su fuerza y expulsar a los colonos extremistas de Cisjordania. Porque tú hablabas de los campamentos, Tatiana, pero Cisjordania es un gran campamento, es un gran campo de concentración, como la Franja de Gaza. Son dos enormes campos de concentración donde está confinada la población palestina. 2.3 millones de palestinos en Gaza, 4 millones de palestinos encerrados en Cisjordania, separados por un muro que ha sido en innumerables oportunidades, se ha decretado, se ha decidido, se ha resuelto que tiene que ser eliminado. Ninguna resolución que ha emitido la ONU por muros, ha sido cumplida por Israel. por un muro de kilómetros y kilómetros llenos de cámaras de seguridad, de alambres y de presencia además de militares que impiden hacerle una vida medianamente normal al pueblo palestino. Todo como una cadena de agresiones. Pero Pablo, fíjate lo que decía hoy las autoridades de Israel, pero es que esto no es contra el pueblo palestino, sino en contra de Irán. ¿Cómo entenderlo? A ver si porque es que es de verdad, no sé a quién pueden engañar. Sí. Lo que pasa es que las operaciones, la estrategia de relaciones públicas que tiene el sionismo domina gran parte del escenario mediático internacional. ¿No? Bien sabemos que gran parte de los medios de comunicación occidentales están en manos de grupos sionistas. Cuando hablamos de sionismo no hablamos solo de israelíes, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump se declaraba sionista, Joe Biden se declara sionista. Cada uno de los líderes políticos occidentales le ha servido y le ha besado el anillo al sionismo. Se han comprometido con el sionismo, porque el sionismo es una ideología, no es ni judaísmo ni es semitismo. Ellos nos quieren hacer creer eso precisamente para limitar nuestras opiniones. Pero cuando estas autoridades cínicas, hipócritas, mentirosas, dicen no tenemos una lucha contra el pueblo palestino, ¿y contra quién lo tienen? ¿Ah? Si están asesinando al pueblo palestino, si ya llevan 200 asesinatos solo en este año 2023. En Jenin se han ensañado con esta ciudad de mártires, que así se le denomina Jenin, que solo en el año 2002 tuvieron 500 muertos en la operación militar que empezó Israel en esa zona. En las sucesivas operaciones militares han tenido decenas de asesinatos. ¿Contra quiénes? ¿Contra un iraní? ¿Contra las fuerzas Quds? No, es contra la resistencia palestina, a la que asesinan diariamente. Y el mundo, silencio absoluto. Estas denuncias que bien mencionábamos, Tatiana, son llanamente un saludo a la bandera, ¿no? Lo que hay que hacer es castigar al régimen nacional sionista. ¿Y cómo se le castiga? Sanción, embargo, economía. Aplicar el boicot, desinversión y sanciones, que es una buena alternativa, como se hizo con el régimen sudafricano de apartheid. Las declaraciones israelíes lo que muestran es la indecencia política de un régimen considerado el más extremista de la historia de Israel. Imagínate cómo habrán sido los demás también, que tiene a personajes como Benjamin Netanyahu, corrupto, procesado por tráfico de influencia, al Itamar Ben-Gvir, un colono extremista, a Bezalel Smotrich, un tipo que desconoce la existencia de Palestina, que ha llamado a expulsar a todos los palestinos de esas tierras que les pertenecen. O sea, ¿de qué hablamos? Cuando las propias autoridades israelíes lo que hacen es lisa y llanamente establecer una política de terrorismo, una política de exterminio contra la población de Palestina. Este nacionalsionismo que se presenta como víctima, pero es el victimario, son los que ocupan, los que colonizan, los que asesinan a hombres, mujeres y niños. 30 niños menores de 10 años asesinados solo en este año 2023. Si no reacciona la humanidad, Tatiana, ante eso, ¿cómo va a reaccionar? Hay un cinismo y una complicidad que es desvergonzada. Qué barbaridad. Si alguien tiene dudas, que revise en el año 1947 qué era Palestina y mire hoy qué es Palestina, si les queda alguna duda, además con esas cifras que nos recuerdas extremadamente dolorosas. Pablo, gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana, un Muchas gran gracias, abrazo. hasta luego.